¿Alguna vez te has sentido incapaz de expresar lo que realmente piensas? ¿Te ha pasado que las palabras simplemente no salen, y te quedan atrapadas en un silencio que nadie entiende? En algún rincón del mundo, existía un joven que vivía este mismo desafío todos los días. Era tan tímido que incluso frente a quienes conocía, le resultaba casi imposible hablar. Su mente estaba llena de pensamientos y sueños, pero el miedo a ser juzgado lo dejaba paralizado. ¿Qué sería de su futuro? ¿Cómo podría avanzar en un mundo donde todos parecían tan seguros de sí mismos? Esta es la historia de un joven que, atrapado en su propia timidez, descubrió una lección que cambiaría su vida para siempre. Si alguna vez tienes sentido que el miedo te detiene, quédate. Esta historia podría ayudarte a encontrar una salida. Bienvenido a Ritmos de Meditación, tu espacio para encontrar paz interior y armonía en cada momento. En este canal te guiaré a través de prácticas que te ayudarán a conectar con tu ser, soltar el estrés y equilibrar tu energía. Si buscas transformar tu vida desde el interior y crees en la fuerza del karma, suscríbete ahora y empieza este viaje de crecimiento personal con nosotros. Cada semana te compartiré nuevas meditaciones y herramientas para alcanzar una mayor claridad mental, emocional y espiritual. Si crees que todo lo que das al mundo regresa a ti, este es tu lugar. Únete y comienza a crear un cambio positivo en tu vida hoy mismo. Empecemos. El joven enfrentaba un problema que parecía imposible de resolver. No lograba mantener un trabajo. Cada vez que intentaba integrarse, las personas lo ridiculizaban por su carácter reservado, y las críticas lo hacían sentir más pequeño e incapaz. ¿Y cómo podría defenderse si el simple acto de hablar lo aterrorizaba? Incluso con sus propios padres, el miedo lo paralizaba. A menudo pensaba en lo fácil que era para los demás expresarse, mientras él guardaba sus palabras como un secreto. Con el tiempo, este silencio constante comenzó a devorarlo por dentro. Su ansiedad crecía, y la desesperación lo hacía sentirse atrapado en un torbellino de emociones que no podía explicar. Lo más doloroso era recordar cómo, de niño, su timidez había sido vista como algo dulce y encantador. Pero ahora, como adulto, esa misma característica se había convertido en su mayor obstáculo. ¿Cómo podría escapar de esta prisión invisible que lo alejaba de su propio potencial? El joven vivía atrapado en una realidad difícil, marcada por problemas que le impedían avanzar en su vida. Uno de los mayores desafíos que enfrentaba era su incapacidad para mantener un trabajo. Aunque tenía las ganas y el potencial para destacar, su timidez le jugaba en contra. Cada vez que intentaba comenzar algo nuevo, los compañeros de trabajo solían aprovecharse de su naturaleza reservada. Le hacían bromas, lo criticaban y, en muchos casos, lo ridiculizaban sin que él pudiera defenderse. Estas situaciones lo dejaban desmoralizado y agotado emocionalmente, al punto de abandonar cualquier empleo en cuestión de días. La frustración de sentir que no encajaba lo hundía aún más en su inseguridad. Por si esto no fuera suficiente, el joven también debía enfrentar constantemente las críticas y burlas de las personas a su alrededor. Su timidez, lejos de ser respetada, era vista como una debilidad que otros no dudaban en señalar. A menudo se sintió observado y juzgado, como si cada uno de sus movimientos fuera analizado con dureza. Cada comentario hiriente que recibía se grababa en su mente, amplificando su sensación de incapacidad y aislándolo aún más del mundo. La burla de los demás no solo lastimaba su autoestima, sino que alimentaba su miedo a socializar, generando un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. El problema no se limitaba a desconocidos o compañeros de trabajo. Incluso frente a sus propios padres, el joven no podía expresarse libremente. Hablar con su padre era especialmente difícil, pues temía ser juzgado, incomprendido o regañado por él. Esta barrera de comunicación lo hacía sentir solo incluso en su hogar. Había muchas cosas que quería decirles a sus padres, pedirles ayuda o simplemente compartir sus pensamientos, pero las palabras nunca llegaban a salir. Este miedo al diálogo lo hacía cargar con sus emociones en silencio, aumentando su sensación de aislamiento y de que nadie en el mundo podría entenderlo. El impacto de todo esto en su estado emocional era devastador. Día tras día, el joven se sumergía en una mezcla de desesperación y ansiedad. Por dentro, sentía un sofoco constante, como si sus pensamientos y sentimientos estuvieran atrapados en una caja que no podía abrir. Esta acumulación de emociones reprimidas lo hacía sentir agotado y sin esperanza. A menudo se preguntaba si alguna vez podría superar este obstáculo o si su vida estaba destinada a seguir siendo un constante mar de silencios y arrepentimientos.
Lo más doloroso para él era reflexionar sobre cómo su timidez había sido percibida en su infancia. De niño, su carácter reservado había sido considerado algo encantador y entrañable por los adultos que lo rodeaban. Sin embargo, al crecer, esa misma timidez que antes era vista como una virtud ahora se había convertido en un defecto que lo limitaba en todos los aspectos de su vida. Esa transformación en la percepción de los demás lo hacía sentir más solo que nunca, como si el mundo esperara algo del que no era capaz de dar. Cada día era una lucha interna. Quería cambiar, quería hablar, quería defenderse y avanzar, pero no sabía cómo. Era como si hubiera una barrera invisible entre él y el mundo, una barrera que lo mantenía atrapado en su propio miedo y le impedía alcanzar su verdadero potencial. El joven estaba desesperado por encontrar una solución, pero cuanto más lo intentaba, más parecía alejarse de ella. Su timidez ya no era solo un rasgo de su personalidad. Era una cárcel emocional que lo mantenía atrapado, con un miedo constante a decepcionarse a sí mismo y a los demás. El punto de quietud en la vida del joven llegó tras un conflicto significativo con su padre. Este incidente marcó el inicio de un cambio en su percepción de sí mismo y de su situación. El padre, quien siempre había estado preocupado por el futuro de su hijo, llegó a un punto de frustración. Observaba cómo la timidez de su hijo lo mantenía atrapado en un ciclo de inseguridades, renuncias y fracasos. Después de verlo regresar nuevamente de un trabajo que había abandonado tras solo unos días, el padre, abrumado por la preocupación y el enojo, perdió la paciencia. En un arrebato de ira, comenzó a regañar severamente al joven, acusándolo de no esforzarse lo suficiente y de ser incapaz de enfrentar los desafíos de la vida. Cada palabra que su padre pronunciaba era como una daga que atravesaba el corazón del joven. Aunque sabía que las críticas de su padre provenían de un lugar de preocupación, no podía evitar sentirse incomprendido y aún más pequeño de lo que ya se sentía. Las emociones reprimidas durante años se acumularon en su interior hasta que no pudo soportarlo más. En lugar de responder o defenderse, como deseaba en el fondo, el joven se quedó en silencio, incapaz de articular ni una sola palabra. Finalmente, abrumado por la mezcla de enojo, tristeza y desesperación, salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Era de noche, y la oscuridad reflejaba parecido el estado de su alma. Caminó sin rumbo durante horas hasta que, sin darse cuenta, llegó a la cima de una montaña cercana. Desde allí, miró hacia abajo, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante él, pero en su mente solo había una tormenta de pensamientos oscuros. Sentía que había llegado al límite, que no había lugar para él en un mundo donde no podía hablar ni defenderse. Su pecho se llenaba de angustia mientras cuestionaba en silencio por qué la vida lo había hecho así. ¿Por qué no podía ser como los demás? ¿Por qué no podía encontrar la confianza para expresarse? En ese momento, se sintió tan desesperado que comenzó a considerar tomar una decisión drástica. Mientras daba un paso hacia el borde, una voz serena lo detuvo en seco. «Es fácil quitarse la vida, pero no podrás recuperarla», dijo alguien detrás de él. Al darse cuenta de la vuelta, vio a un monje budista parado a unos metros de distancia. La presencia del monje, tranquila pero firme, lo asustó al principio, y el joven retrocedió un poco. Incapaz de hablar, simplemente bajé la cabeza, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. El monje, sin embargo, no mostró señales de intimidación por su silencio. Con calma, se acercó y le preguntó por qué quería terminar con su vida. Habló con una voz amable pero llena de sabiduría, grabándole al joven que la vida es un regalo precioso, una oportunidad rara que no debería desperdiciarse. Al principio, el joven intentó negarlo todo, diciendo que solo estaba mirando el paisaje, pero el monje no se dejó engañar. Le pidió nuevamente que compartiera lo que le estaba sucediendo, asegurándole que podría ayudarlo si le daba una oportunidad. A pesar de la insistencia del monje, el joven continuó negándose a hablar. Era como si su timidez lo atrapara una vez más, incluso en ese momento tan crítico. Pero el monje no se mostró frustrado ni insistió más. En lugar de eso, le dijo que la ayuda siempre estaría disponible para quienes estuvieran dispuestos a recibirla, pero que no podía forzar al joven a abrirse si él no lo deseaba. Diciendo esto, el monje comenzó a alejarse lentamente, dejando al joven con sus pensamientos. Mientras veía al monje marcharse, algo en el joven cambió. Quizás fue el temor de quedarse solo nuevamente, o tal vez fue el deseo de encontrar una salida a su sufrimiento. Con un esfuerzo que parecía casi sobrehumano, gritó con fuerza: «Maestro, mi problema es muy grande.
¿Podrá encontrar una solución? ¿Puede darme una solución? Al escuchar estas palabras, el monje se detuvo y, volviendo hacia él, le respondió con una sonrisa comprensiva. Hijo, no hay problema en este mundo que no tiene solución. Si me cuentas tu problema, seguramente encontraremos una forma de resolverlo. Por primera vez en mucho tiempo, el joven se permitió expresar lo que llevaba en su corazón. Con voz temblorosa, le explicó al monje su situación. Le habló de su timidez paralizante, de cómo le impedía comunicarse con las personas, defenderse de las críticas o incluso expresar sus pensamientos más simples. Le confesó que sentía miedo cada vez que intentaba hablar con alguien, especialmente con su padre, y que este miedo lo mantenía atrapado, incapaz de avanzar en la vida. Le dijo que deseaba con todas sus fuerzas superar este obstáculo, ser libre de expresar sus ideas y emociones como cualquier otra persona. El monje escuchó atentamente cada palabra, sin interrumpir, dejando que el joven desahogara todo lo que había guardado dentro durante años. Finalmente, cuando el joven terminó, el monje le respondió con sabiduría. Hijo, tu problema no es la timidez en sí, sino el miedo que ha permitido que crezca dentro de ti. Ese miedo te impide hablar, actuar y vivir con libertad. La timidez es natural, pero cuando se mezcla con el miedo, se convierte en una cadena que te ata. Para romper esa cadena, debes enfrentarte a lo que temes. El joven, aunque agradecido por las palabras del monje, se sentía escéptico. ¿Cómo podía superar un miedo tan profundo? ¿Acaso era posible? Sin embargo, en el fondo, comenzó a sentir un pequeño rayo de esperanza. Había dado el primer paso al pedir ayuda, y aunque no tenía todas las respuestas aún, estaba dispuesto a seguir adelante si eso significaba encontrar la libertad que tanto anhelaba. El monje budista, tras escuchar el sufrimiento del joven y comprender sus miedos, decidió asignarle una serie de tareas diseñadas para desafiar sus inseguridades y enseñarle a enfrentar su timidez. Estas tareas, aparentemente simples, escondían lecciones profundas que el joven tendría que descubrir por sí mismo. Primera tarea: pedir dinero a su padre. La primera tarea era, en apariencia, la más sencilla. El joven debía regresar a casa y pedirle una pequeña cantidad de dinero a su padre. Sin embargo, para él, esta tarea era monumental. Después del fuerte conflicto que habían tenido, enfrentarse a su padre se sintió como un desafío imposible. La idea de mirarlo a los ojos y expresarle su petición lo llenaba de pavor. Durante horas, el joven dudó en regresar a su hogar. Dio vueltas por el pueblo, ensayando en su mente cómo formularía la solicitud, pero cada vez que imaginaba la reacción de su padre, el miedo lo paralizaba. Finalmente, armado con la determinación que le había inculcado el monje, regresó a casa al anochecer. Al abrir la puerta, encontró a su padre sentado, con un rostro que mostraba más cansancio que enojo. Con la voz temblorosa, el joven comenzó a hablar. Cada palabra que salía de su boca parecía pesar de una tonelada, pero no se detuvo. Le explicó que necesitaba una pequeña cantidad de dinero y que era importante para superar su miedo de pedir ayuda. Al principio, su padre lo miró sorprendido, pero, para su asombro, accedió sin mayores preguntas. Al entregarle las monedas, su padre añadió en un tono amable: Hijo, nunca dudé de ti, pero me alegra que al fin estés dispuesto a intentarlo. Esa simple interacción marcó el inicio de un cambio interno. Aunque el miedo seguía presente, el joven sintió una pequeña chispa de confianza. Había enfrentado su primer desafío y, aunque pequeño, había logrado superarlo. Segunda tarea: devolver el dinero a su padre. Al día siguiente, el joven regresó al monje, orgulloso de haber completado la primera tarea. Sin embargo, el monje no lo dejó descansar. Le recomendó una segunda tarea: debía devolver el dinero que había pedido a su padre. Aunque esta tarea parecía más sencilla que la primera, el joven sabía que requería una vez más superar el miedo y enfrentar la incomodidad de expresar gratitud. Cuando regresó a su hogar, encontró a su padre trabajando en el jardín. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó y le devolvió las monedas. Pero esta vez, no solo entregó el dinero. Le agradeció sinceramente por su apoyo y le pidió disculpas por haber huido de casa y por los problemas que su timidez había causado. Su padre, conmovido por las palabras del joven, lo abrazó con fuerza. Ese abrazo, lleno de amor y aceptación, derritió parte del muro de inseguridad que el joven había construido a lo largo de los años. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendido y querido tal como era.
La respuesta positiva de su padre fortaleció su confianza y lo motivó a seguir adelante. Tercera tarea: vender una estatua en el mercado. La última tarea que el monje le asignó parecía mucho más complicada que las anteriores. Le entregó una estatua ordinaria de madera y le dijo: debes ir al mercado y vender esta estatua por 100 monedas de oro. El joven quedó atónito. 100 monedas de oro era una suma exorbitante para una estatua que no parecía especial en absoluto. Dudó de sí mismo y de la posibilidad de lograrlo, pero el monje lo animó: no se trata de la estatua, sino de tu capacidad para intentarlo. Aprende del mercado y hazlo lo mejor que puedas. Cuando llegó al mercado, el joven se sintió abrumado. Las voces de los vendedores y el bullicio de los compradores lo intimidaban. Se quedó al margen durante un buen rato, observando cómo los vendedores gritaban para promocionar sus productos. Algunos usaban palabras persuasivas, otros apelaban al humor, y todos parecían seguros de sí mismos. Al principio, intentó vender la estatua de forma tímida, murmurando su precio a los transeúntes, pero nadie lo escuchaba. Después de varios intentos fallidos, recordó las palabras del monje: debía aprender y adaptarse. Inspirado por los vendedores que había estado observando, se reunió todo su coraje y comenzó a promocionar la estatua en voz alta. Miren esta estatua única. Una obra maestra que vale 100 monedas de oro. Aunque al principio su voz temblaba, con cada intento se sentía más confiado. La gente comenzó a notar su esfuerzo y algunos se acercaron, curiosos por la estatua. Al principio, ofrecían precios bajos, pero el joven, aprendiendo de la experiencia, comenzó a destacar las supuestas virtudes de la estatua, inventando historias sobre su origen y su valor. Su confianza creció con cada palabra, y pronto los compradores empezaron a competir por adquirirla. Finalmente, un hombre ofreció exactamente 100 monedas de oro, impresionado por la determinación y la habilidad del joven para negociar. Al recibir el dinero, el joven sintió una profunda satisfacción. No solo había logrado lo que parecía imposible, sino que había descubierto que, al enfrentar sus miedos y perseverar, era capaz de mucho más de lo que creía. Al regresar al monje, con las monedas de oro en la mano, el joven no solo llevaba consigo el dinero, sino también una nueva confianza en sí mismo. Había enfrentado desafíos que antes parecían insuperables, y en el proceso, había aprendido a superar el miedo que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. El joven regresó al monje con el dinero ganado tras la venta de la estatua, sintiéndose triunfante. Había logrado lo que al principio le parecía imposible, y ahora estaba listo para escuchar las palabras del monje sobre su éxito. Sin embargo, al llegar, ocurrió algo inesperado. El monje lo recibió con una tranquila sonrisa y le preguntó: ¿por qué ha vendido la estatua? El joven, desconcertado, respondió: usted me pidió que la vendiera por 100 monedas de oro, y lo logré. El monje avanzaba lentamente y señaló la estatua. No necesitaba el dinero, ni esa estatua tenía un valor real. Lo importante no era venderla, sino enfrentarte a tus miedos, salir al mercado, alzar la voz y aprender a confiar en ti mismo. Esa estatua no tenía ningún valor más allá del que tú decidiste darle. Las palabras del monje cayeron sobre el joven como un rayo de claridad. En ese momento comprendió que las tareas no habían sido simples encargos, sino lecciones cuidadosamente diseñadas para empujarlo fuera de su zona de confort. El monje no buscaba riqueza material, sino que el joven descubriera algo mucho más valioso: su propio valor y capacidad para superar cualquier obstáculo. La lección del monje. Sentados bajo la sombra de un árbol, el monje le habló con calma. Durante mucho tiempo, viviste atrapado por el miedo y la timidez, creyendo que eras incapaz de enfrentar el mundo. Pero el miedo no desaparece huyendo de él, se supera enfrentándolo, como ha hecho. Las tareas que te di no eran para que lograras un objetivo material, sino para que entendieras que tienes la fuerza y la confianza necesarias para enfrentar cualquier desafío. El joven lo escuchaba en silencio, cada palabra grabándose profundamente en su mente. El monje continuó: la confianza no es algo que otros puedan darte, es algo que tú construyes enfrentando tus temores. Al igual que aprendiste a promocionar la estatua, ahora sabes que puedes aprender cualquier cosa si te lo propones. Esa es la clave para superar cualquier obstáculo: creer en ti mismo. El joven sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en su vida, se sintió completamente libre de las cadenas que había construido en su mente. Transformación del joven.
Las palabras del monje no solo lo inspiraron, sino que lo transformaron profundamente. El joven regresó a su hogar con una nueva perspectiva. Ya no evitaba mirar a la gente a los ojos, ni hablaba en susurros. En cambio, comenzó a interactuar con los demás, a expresar sus pensamientos y emociones con claridad y confianza. Cuando volvió a ver a su padre, lo abrazó con fuerza y le agradeció por su paciencia y apoyo. Para sorpresa de su familia y conocidos, el joven, antes tímido y retraído, comenzó a buscar nuevas oportunidades de aprendizaje y trabajo. Poco a poco, fue construyendo una vida en la que sus antiguos miedos ya no lo detenían. Cada vez que enfrentaba una nueva dificultad, recordaba las palabras del monje: la confianza en ti mismo es la clave para superar cualquier obstáculo. Esa lección lo acompañó por el resto de su vida, guiándolo incluso en los momentos más difíciles. Años más tarde, el joven regresó al monasterio, esta vez no en busca de ayuda, sino para expresar su eterna gratitud. El monje, sentado en el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez, lo recibió con la misma sonrisa tranquila. «Ahora entiendes», le dijo el monje. El miedo y la timidez eran solo espejismos. Lo único que necesitabas era creer en ti mismo. El joven ascendiendo, lleno de agradecimiento. Ya no era el mismo. Había enfrentado sus miedos, aprendido a confiar en sí mismo y, sobre todo, había encontrado la libertad interior que tanto anhelaba. En ese momento, comprendió que las lecciones del monje no solo habían cambiado su vida, sino que le habían dado las herramientas para vivirla plenamente, sin temor y con una confianza inquebrantable en su propia capacidad. La historia del joven y el monje nos deja una lección profunda. Los miedos son sombras que solo desaparecen cuando nos atrevemos a enfrentarlas. Durante mucho tiempo, el joven permitió que su timidez y temor definieran su vida, alejándolo de sus sueños y haciendo prisionero de sus inseguridades. Sin embargo, al aceptar los desafíos impuestos por el monje, descubrió que la valentía no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. La confianza no es algo que se encuentra afuera, es un recurso interno que crece con cada paso que damos hacia lo desconocido. Vivir plenamente no es evitar los problemas, sino enfrentarlos con la certeza de que cada desafío superado nos hace más fuertes y libres. Esta historia nos recuerda que todos llevamos dentro de la capacidad de transformarnos, de romper las cadenas que nos atan y de construir la vida que realmente deseamos. Todo comienza con un pequeño acto de valentía. Ahora es tu turno. Reflexiona. ¿Qué miedos te detuvieron? ¿Qué desafíos podrías enfrentar para ganar más confianza en ti mismo? No esperes a que el cambio llegue por sí solo. Da el primer paso hacia tu transformación. Si esta historia te inspiró, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de enfrentar tus miedos como lo hizo el joven? Y si deseas seguir explorando más historias llenas de aprendizaje, valentía e inspiración, no olvides suscribirte. Juntos podemos continuar este viaje hacia una vida más plena y significativa.